Buenos días. Hola, profe, buenos días. Buenos días, profe. Buenos días, profe. Bueno, muchachos, entonces vamos a continuar con lo que veníamos trabajando en la clase pasada. Entonces hacemos un recorderis primero, ¿no? Entonces en la clase pasada habíamos determinado una serie de ecuaciones ya generalizadas, ¿no? Para determinar algunas características de la materia, ¿no? Entonces habíamos sacado una ecuación generalizada para determinar las variaciones de entalpía, para determinar las variaciones de energía interna y para determinar las variaciones de entropía. Y habíamos sacado también una serie de ecuaciones para determinar qué sucedía con los calores específicos, ¿sí? Yo les había mostrado que nos habíamos quedado en esta parte, ¿no? Entonces, ¿perdón? La relación de Mayer. Eso sí. Entonces habíamos sacado estas ecuaciones generalizadas para determinar en relación entre calores específicos, ¿sí? Entonces, habíamos llegado aquí a una serie de ecuaciones en donde aquí primero teníamos esta, que era una derivada segunda, ¿no? De la relación de calores específicos. No, esta es la variación de calor específico en función de una variación de volumen, ¿sí? Y aquí en función de una variación de presiones. Bueno, entonces, esa fue la primera que sacamos y después sacamos una en donde se establecía una relación entre los calores específicos. Y que en el caso de gases ideales, llegábamos a lo que nosotros conocíamos como la relación de Mayer. ¿Listo? En esta parte de acá, habíamos concluido la clase pasada conversando un poco sobre... A ver, denme un segundo, estoy buscando aquí un video. Esta relación, ¿no? Entonces yo les había dicho que aquí aparecían una serie de derivadas parciales en donde si nosotros hacíamos un análisis, ¿sí? De lo que significaban esas derivadas parciales, nosotros llegábamos a unas conclusiones, ¿sí? Entonces las conclusiones eran que esas derivadas parciales me daban una cierta información sobre algunas características de la sustancia. Entonces, déjenme que estoy buscando aquí un videito. Aquí no lo tengo. Así es. Bueno. A ver. Me busco aquí el... Ok, esa es esta parte de acá. Entonces, como les decía,
esta parte de acá, me quedaba que la relación entre C sub P y C sub B se podía relacionar con esta expresión, ¿no? Menos T, derivada parcial de la presión con respecto al volumen a temperatura constante, y derivada parcial del volumen con relación a temperatura a presión constante. Entonces, en esta parte de acá, vamos a entrar a esta vamos a entrar acá a esta parte de qué significan esas propiedades que les acabo de mencionar ahorita, ¿sí? Entonces, para llegar a esas propiedades, normalmente lo que se está analizando es qué sucede con el volumen cuando se somete a unas variaciones de presión o a unas variaciones de temperatura, ¿sí? Entonces, dependiendo del tipo de sustancia, podemos hablar de que hay un cambio significativo, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando de líquidos y sólidos, nosotros, dependiendo de la situación en la que estemos evaluando, consideramos que el volumen es, bueno, que son sustancias que son incompresibles, ¿no? Entonces, primero que no tiene ninguna dependencia con relación a la presión, ah, y, y se asume que las variaciones de presiones en función perdón, las variaciones de volumen en función de la temperatura son despreciables, ¿sí? Ahora, hay ciertas aplicaciones en donde esas variaciones de volumen no se pueden considerar despreciables, ¿sí? O tienen algún tipo de característica, digamos, de utilidad. Entonces, nosotros pues, vamos a partir de esta relación que tenemos acá, ¿no? Entonces vamos a decir que... Okay. No sé por qué. Ya, listo. Entonces, entonces vamos a partir de esta relación, ¿no? Entonces, como les decía, vamos a partir de un análisis de lo que está sucediendo con el volumen cuando estamos analizando en función de la temperatura y de la presión, ¿sí? Entonces, nuevamente hacemos esta expresión en donde vamos a expresar que la variación infinitesimal del volumen de manera general, si lo estamos evaluando en función de estas dos propiedades, va a ser la derivada parcial del volumen con relación a la temperatura a presión constante por un dt más la derivada parcial del volumen con respecto a la presión a temperatura constante por un dp, ¿sí? Entonces aquí, entonces, esta expresión la podemos dejar en función de otras propiedades que son más como características de la sustancia y que están definidas de la siguiente manera, ¿sí? La primera propiedad que nosotros vamos a definir acá es la que se denomina como una dilatación volumétrica, ¿sí? Entonces, una coeficiente de dilatación volumétrica o coeficiente de expansión térmica, ¿no? Entonces, coeficiente de dilatación volumétrica, ¿listo? Ese coeficiente de dilatación volumétrica está definido de la siguiente manera, ¿sí? Normalmente se describe mediante la letra beta, ¿sí? Y está expresado como 1 sobre el volumen específico, ¿sí? Entonces se evalúa para un volumen específico en particular, multiplicado por la derivada parcial del volumen con respecto a la temperatura cuando se mantiene la presión constante, ¿sí? Entonces, este era el que habíamos conversado la clase pasada, ¿no? Que era lo que ocurría en los puentes, ¿no? Y era lo que ocurría cuando ustedes trabajaban allá eh, ¿en la qué? En la resistencia a materiales, ¿sí? Entonces, fíjense que queda siempre una expresión, o sea, ese coeficiente siempre está con unidades de 1 sobre Kelvin, ¿sí? Entonces, recuerden nuevamente ya de la clase de materiales que normalmente eso se da
en unidades de Kelvin a la -1, ¿no? Entonces, esas son las unidades de este coeficiente de dilatación volumétrica o de expansión térmica. ¿Sí? Cualquier de los nombres se le puede asignar. Entonces, este coeficiente está relacionado con esta derivada, ¿no? Entonces, estaría relacionado con esta primera derivada, que es la derivada del volumen con respecto a la temperatura a presión constante. Entonces, simplemente el cambio de volumen, este primer término, yo lo puedo expresar como beta por volumen específico, ¿no? Entonces, porque aquí tenemos este volumen específico multiplicando esta derivada parcial. Entonces, aquí lo que hago es multiplicar el volumen específico por ese coeficiente beta. ¿Listo? Entonces, es decir, yo podría expresar que la variación de volumen es igual a beta por volumen específico por un dt más, y ahora vamos a mirar con qué otra propiedad se puede relacionar este término que tenemos aquí. Entonces, ese segundo término que tenemos ahí se relaciona con una propiedad que se llama coeficiente de compresibilidad isotérmica. ¿Listo? Entonces, básicamente, esto tiene que ver con la capacidad de las sustancias de variar su volumen cuando están sometidos a altas presiones, siempre y cuando se mantenga la temperatura constante, ¿no? Entonces, a esta propiedad normalmente se la denomina como capa, ¿no? Sí. Entonces, la denominamos como capa y se define de la siguiente manera. Menos 1 sobre el volumen específico multiplicado por esa derivada parcial, ¿no? Que sería la derivada parcial del volumen con respecto a la presión a temperatura constante. ¿Sí? Como vemos también, este coeficiente tiene unidades de kilopascales a la -1. ¿Sí? Entonces, ya por ejemplo, en el caso de líquidos y gases, pero líquidos y sólidos, este coeficiente va a tender a 0, ¿no? Porque esta derivada parcial tiende a 0, ¿sí? A menos que estemos hablando, por ejemplo, de profundidades por allá en el mar, donde como las variaciones de presiones son tan altísimas, nosotros podemos tener algunas variaciones en los volúmenes, ¿sí? De lo contrario, pero normalmente a esas profundidades las temperaturas también son bastante bajas. Entonces, este coeficiente generalmente da un valor muy pequeñito. ¿Listo? ¿No? Justamente por lo que estamos hablando de aquí, que estas variaciones son casi que insignificativas para líquidos y sólidos, ¿no? Ya en el caso de gases, ah, dependerá si es un gas ideal o si es un gas real, ¿no? Lo que se da con ese término. Listo. Y por último, vamos a colocar aquí otro término que... Entonces, bueno, si nosotros queremos sustituir esto aquí en esta ecuación, pues lo único que tenemos que hacer es colocar aquí por menos el volumen específico que multiplica a ese término capa, ¿sí? Multiplicado por un diferencial de presiones. ¿Listo? Y ya pues Una quedaría, pregunta, ¿sí? ¿cuáles son las unidades del coeficiente de compresibilidad? Por acaso ver bien. ¿Perdón? Las unidades del coeficiente de compresibilidad, Ah, paso a entender bien. Ok. kilopascales a la -1. Fíjese que los volúmenes se cancelan, las unidades de volúmenes se cancelan y me quedan únicamente unidades de presión aquí en el denominador. ¿Listo? Kilopascales a la -1. Y existe otro coeficiente también importante que tiene que ver con, que puede estar relacionado con ¿con qué?
con las variaciones de volumen, y es cuando nosotros tenemos, por ejemplo, un proceso que ocurre adiabático, ¿no? Entonces recordemos que los procesos adiabáticos ah, normalmente se consideran isotrópicos, ¿no? Bueno, depende si es esto reversible o irreversible, pero si estamos considerando que es un proceso adiabático reversible, entonces estamos diciendo que es un proceso isentrópico. Entonces aparece también qué sucede con el volumen cuando se somete a un proceso isentrópico. Entonces aparece otro coeficiente que se llama el coeficiente de compresibilidad isentrópica. ¿Sí? Entonces, isentrópico. Y que normalmente se le asigna el coeficiente a alfa, ¿sí? Y está definido por 1 sobre el volumen específico, pero menos 1 sobre el volumen específico. Se multiplica a la derivada parcial del volumen con respecto a la presión a entropía constante. ¿Sí? Entonces aquí aparece a entropía constante. Este también está expresado en unidades de kilopascales a la menos 1, pero en este caso ya no es para procesos isentrópicos, sino para procesos, pero para procesos isotérmicos, que es lo que ocurre acá, sino para procesos isentrópicos. ¿Sí? Bueno, entonces, una vez definidas estas tres ecuaciones, ¿sí? Nosotros podemos sustituir en lo que teníamos previamente de la relación de calores específicos, ¿sí? Entonces, en esta relación, aquí en esta relación de calores específicos, aparecen dos de los términos que nosotros tenemos aquí, ¿sí? Entonces, este primer término lo podemos sustituir en la ecuación, ¿no? Porque en la ecuación tenemos esta derivada parcial del volumen con respecto a la temperatura presión constante, que es este que tenemos aquí, ¿no? Derivada del volumen con respecto a la temperatura presión constante, y está elevado al cuadrado, ¿no? Entonces, bueno, antes de pasar a eso, vamos a mirar algunas de las aplicaciones o de algunas de digamos, sí, en qué aplicaciones o en qué eh, áreas se puede aplicar estos conceptos, ¿no? Entonces, lo que les decía, todo lo que tiene que ver con la dilatación ah, de los puentes, ¿no? Con relación a la temperatura, ¿no? Entonces, si ustedes se fijan, todo puente tiene esta unión, ¿cierto? Que es una unión libre, en donde se deja un cierto espacio, ¿no? Y este espacio es un espacio que va a irse reduciendo o va a irse agrandando en la medida en que el puente esté sometido a diferentes valores de temperatura, ¿sí? Entonces, normalmente un puente hacia un lado está fijo, ¿no? Y hacia el otro lado tiene este tipo de uniones, ¿no? Entonces, en eso se puede utilizar, ¿no? Entonces estaríamos hablando aquí del coeficiente beta, ¿no? Que sería el de dilatación térmica o dilatación volumétrica. Otra aplicación de este beta es en los termómetros, ¿no? Entonces, en los termómetros lo que sucede siempre es que hay una dilatación de un fluido. Entonces aquí estamos hablando de un sólido, aquí estamos hablando de un líquido. Entonces este fluido, cuando se somete a un cambio de temperatura, debido a que está en un capilar, que es un volumen bastante reducido, entonces se va a presentar una variación de volumen que dependiendo del área del capilar, pues me presenta una variación aquí de la altura. ah, y es el concepto básico mediante el cual funcionan los termómetros. Y por último está esto que tenemos aquí, que se acuerdan lo que yo les estaba mencionando en la clase pasada, lo que ocurría con una placa bimetálica, ¿sí? Entonces, una placa bimetálica no es más que una placa en donde nosotros tenemos dos láminas de metales diferentes, ¿sí?
y que esa lámina de metales diferentes, pues cada uno de los metales tiene un coeficiente de dilatación diferente. Entonces, de tal manera que cuando yo lo someto a una baja temperatura, esa placa bimetálica se deforma en un sentido, y cuando lo someto a altas temperaturas, pues se va a deformar en el sentido contrario, ¿sí? Entonces, esto es bastante útil porque se puede aprovechar el efecto Joule, ¿sí? Que sucede cuando yo paso una corriente a través de un metal. Ese metal se calienta y dependiendo de la temperatura a la cual ese metal se caliente, pues puede ser aprovechable para que funcione como un protector térmico de los circuitos eléctricos. Entonces, yo les había mencionado en la clase pasada que algunos equipos aún tienen esto incluido dentro de su funcionamiento, y que uno de esos era las máquinas tostadoras, ¿no? Entonces, les voy a colocar aquí un videito corto, ¿no? Entonces, este es un canal que se llama Technology Connections. Y aquí como aparece en el título, Technology Connections. Lo pueden buscar en YouTube con este nombre, de Antique Toaster, o la tostadora antigua. Y él va explicando cómo funciona, cómo es el funcionamiento de esa máquina tostadora, ¿no? Entonces, bueno, aquí le voy a quitar el sonido, solamente quiero que, bueno, aquí ya la desarmó. Entonces aquí vemos entonces, segundo. Entonces, como vemos, aquí están las resistencias eléctricas, ¿no? En este momento, ¿el qué? Obviamente, pues se le quitó toda la carcasa y todo, y está volteada, ¿no? Entonces los panes entrarían acá por la parte posterior, que no vemos. Ah, no, mentira, los panes entrarían aquí por estas aberturas que tenemos aquí, y aquí pues vemos las resistencias, ¿no? Aquí no se ve por dónde está, pero pues creo que es aquí por la parte de atrás. Está el mecanismo de protección, que es este que vemos aquí, ¿no? Entonces, cuando se cierra la máquina tostadora, se cierra el conducto y se permite el flujo de corriente, ¿no? Entonces, por efecto magnético. Entonces, si se dan cuenta, ahí se activó, ¿no? La máquina, y pues el ¿qué? Una vez que se cierra el contacto, pues empieza el flujo de corriente. Entonces, ahí vemos que el contacto está cerrado, pero una vez que se alcance esa temperatura alta, la placa bimetálica va a liberar el circuito por este efecto que yo les había aquí mencionado en la clase. Entonces, aquí vemos que simplemente se abre el circuito por el efecto de la dilatación volumétrica de esa placa bimetálica. Si alguien quiere verlo con más detalles, estamos hablando de un video de casi 20 minutos que no lo puedo colocar aquí en su totalidad, pero pues lo dejo ahí para que el que lo quiera revisar, ¿no? Entonces, mirar cómo funciona todo estos circuitos que pues, son bastante antiguos, pero muestra bien cómo es el funcionamiento de esa placa de metal. Entonces, eso es algo muy similar a lo que sucede también con los protectores térmicos en circuitos eléctricos. Y bueno, te lo dejo ahí solamente para que lo revisen. Entonces, Technology Connections, la máquina tostadora antigua. Volvemos aquí a la clase. Listo. Entonces, vamos a continuar al siguiente. Entonces, nosotros habíamos definido estas propiedades, ¿no? Y lo que vamos a hacer es reemplazar esas propiedades para lo que sucede en gases ideales, ¿sí? Entonces, en gases ideales, en la clase pasada, nosotros habíamos deducido esta ecuación que tenemos aquí. ¿Listo? Pues la voy a colocar nuevamente, pero aquí, ¿sí? Entonces, si nosotros sustituimos esta ecuación con los valores que habían presentado yo, con los coeficientes que había definido ahorita previamente, entonces nosotros podemos llegar a lo siguiente, ¿sí? Entonces, como les decía, esta primera expresión estaba relacionada con el beta, ¿no? Entonces, esto, si lo reemplazamos, nos va a quedar que es beta multiplicado por el volumen específico, todo al cuadrado.
¿sí? Entonces, este primer término sería esto. Ahora, el segundo término está relacionado con el coeficiente de compresibilidad isotérmica, ¿sí? Pero entonces, como vemos, está al contrario, ¿no? Es derivada de la presión con respecto al volumen específico, que era lo que teníamos aquí. Derivada de presión con respecto al volumen específico en un proceso isotérmico. Entonces, en este caso estamos hablando de que quedaría sobre K, ¿no? Sobre capa. Entonces, esto sería igual a 1 sobre capa por el volumen específico, porque está inverso, ¿no? Entonces, el momento en el que sustituimos nos queda lo siguiente. Nos va a quedar que C sub P menos C sub B es equivalente. Negativo, ¿no? Aquí negativo. Entonces, este negativo se cancela y me va a quedar que es igual a la temperatura multiplicado por el volumen específico multiplicado por beta cuadrado sobre capa. ¿Listo? Esa expresión es la que nos quedaría para la relación de calores específicos. ¿Sí? Y sería equivalente a la ecuación de Mayer, ¿no? Entonces, recordemos que en los gases ideales, nosotros siempre llegábamos a la conclusión de que esto también es equivalente a R, ¿no? Que sería la constante de los gases cuando estamos hablando de gases ideales, ¿sí? Pero entonces miremos qué sucede con esta expresión, ¿sí? Entonces, algunas consideraciones de esta relación que tenemos aquí es lo siguiente. En primer lugar, nosotros decimos que la temperatura siempre va a dar un valor positivo porque siempre está evaluada en temperaturas absolutas, ¿no? Entonces vamos a colocar aquí algunas consideraciones. Entonces, la primera de ellas es la siguiente. La temperatura siempre va a ser un valor positivo. El volumen específico también siempre va a ser un valor positivo. Ese coeficiente, el coeficiente de compresibilidad, ¿sí? Lo mismo. Siempre nosotros vamos a tener un valor positivo de ese coeficiente de compresibilidad cuando se den condiciones isotérmicas. Ahora, en el caso del beta, ese beta, la dilatación siempre, esa dilatación puede ser positiva o puede ser negativa, pero en este caso, como está elevado al cuadrado, este término también es un valor positivo, ¿sí? Entonces, como la temperatura es positiva, como el volumen específico es positivo, como esto que está elevado al cuadrado es un valor positivo, y como K siempre es un valor positivo, nosotros llegamos a la conclusión de que el calor específico siempre va a ser mayor que el calor específico a presión constante siempre va a ser mayor que el calor específico a volumen constante cuando estamos hablando de gases, ¿no? En el caso de líquidos o sólidos, pues las relaciones son bastante próximos, ¿no? Pero entonces vamos a decir que se debe cumplir esto en primer lugar de esa relación, ¿no? Entonces, esa relación nos está mostrando, ¿no? Que el calor específico a presión constante siempre debe ser mayor al calor específico a volumen constante y estaría relacionado mediante este término, o en el caso especial de gases ideales, la diferencia entre estos dos calores específicos es equivalente a la constante de los gases, que fue lo que vimos en la clase pasada. ¿Sí? Ok. En el caso, bueno, en el caso específico, cuando tienden a temperaturas muy pequeñas, ¿cierto? Cuando la temperatura tiende al cero absoluto, entonces estamos hablando de que simplemente el calor específico a presión constante es igual que el calor específico a volumen constante, ¿sí? Cuando esta temperatura tiende a cero. Entonces, cuando la temperatura tiende al cero Kelvin, ¿sí? Entonces, nosotros, en la medida en que las temperaturas sean cada vez más bajas,
nosotros nos vamos aproximando ¿a qué? A una igualdad entre los calores específicos de una sustancia, ¿sí? Entonces, esto se aplica para cualquier tipo de sustancia. Y en el caso de, como les decía, en el caso de sustancias incompresibles, como los sólidos o los líquidos, entonces, en el caso de sustancias incompresibles, vamos a colocar aquí, líquidos y sólidos, tenemos exactamente lo mismo. Vamos a tener que este coeficiente kappa tiende a 0, ¿no? Entonces nosotros tenemos que el calor específico es aproximadamente igual al calor específico a volumen constante. Perdón, ¿el qué? El volumen específico es el que tiende a 0, ¿no? Este volumen específico siempre va a tener a un valor muy pequeñito. Entonces nosotros consideramos que este término se aproxima a 0, ¿no? Entonces, estas son algunas relaciones adicionales, ¿no? Que se pueden establecer para diferentes tipos de sustancias, ¿no? Mediante el mismo análisis de la relación de Mayer, pero en este caso dejándolo en función de estas otras propiedades que acabamos de definir, ¿sí? Que son, nuevamente, son propiedades, características de la sustancia y que me pueden dar información interesante dependiendo de la aplicación en donde la esté utilizando. Entonces, con esta parte, pues concluiríamos, ¿no? Lo que tiene que ver con estas relaciones para gases y para calores específicos, ¿sí? En donde aquí pues estamos haciendo una, digamos, una aplicación, ¿no? Para diferentes condiciones. Entonces, en caso de gases ideales, nosotros tenemos que esta relación, como lo habíamos definido ya previamente, en el caso de gases ideales, este es equivalente a la constante de los gases. ¿Listo? Ya, para gases reales, yo sé que se me va a cumplir esto que tengo acá, ¿no? Bueno, en caso de cualquier gas, ¿no? Gases reales o gases ideales, yo tengo esta relación, ¿no? Que C sub P siempre es mayor que C sub B. Entonces, esto es para gases. En el caso de gases ideales, se llega a esta simplificación. Y en el caso de cualquier gas, ¿sí? Pues mediante un análisis de esto que tenemos aquí, nosotros llegamos siempre a la conclusión de que C sub P va a ser siempre mayor que C sub B. La temperatura es un valor positivo, el volumen específico es un valor positivo, este término como está elevado al cuadrado es un valor positivo, y este valor de acá también siempre va a ser un valor positivo. Entonces, en el caso de cuando las temperaturas tienden a valores muy pequeñitos, ¿sí? Nosotros vamos a tener que este término se hace 0, ¿sí? Entonces ahí sí es independiente de si es un gas o es un sólido. Pero de todas formas, cuando las temperaturas tienden a 0, la mayoría de las sustancias están en la forma líquida o en la forma sólida. Entonces, normalmente se aplica también lo que bien vemos aquí en el último concepto, que es para sustancias incompresibles. Tenemos que C sub P y C sub B son idénticos. Bueno, entonces esas son algunas consideraciones, ¿no? De cómo se relacionan los calores específicos con esas otras propiedades. Ahora vamos a pasar a un nuevo concepto, ¿no? A un nuevo tema, que es el tema del coeficiente de Joule-Thomson, ¿sí? Este coeficiente es bastante importante, bastante útil. Y ya vamos a mirar cuál es su principal aplicación. Entonces se las digo desde ya. Es en el área de refrigeración y aire acondicionado. O de refrigeración, ¿no? Entonces vamos a mirar por qué es importante este concepto en el área de la refrigeración. Entonces, coeficiente de Joule-Thomson, estamos hablando de, digamos, dos personajes bastante importantes en la termodinámica. William Thomson, que también conocido como Lord Kelvin, ¿no?
y James Prescott Joule. Entonces, es interesante pues que Thomson, una de las, digamos, una de las, digamos, de los personajes que apoyó las ideas de Joule, ¿no? Joule, digamos, las propuestas que tenía Joule iban en contra de lo que se pensaba en el momento, que era la idea del calórico, que se pensaba que el calor era un fluido, ¿no? Y que todas las sustancias poseían ese fluido y intercambiaban ese fluido. Sin embargo, Joule lo que dijo, no, él dijo, no, el calor no es un fluido, es simplemente una forma de energía diferente, ¿sí? Y pues los resultados que mostraba Joule convencieron a Thomson de esta idea y pues posteriormente trabajaron de manera conjunta en otro tipo digamos, de exploraciones científicas. Entonces, una de esas, digamos, descubrimientos que se planteó por estos dos personajes fue lo que se conoció como el coeficiente de Joule-Thomson, ¿sí? Entonces, ese coeficiente pues, fue formulado en 1852, estamos hablando del siglo XIX, mediados del siglo XIX, que fue donde se dio todo el boom de esta rama de la física termodinámica. Entonces, formulada en 1852, posterior a los trabajos realizados por Joule sobre la expansión libre de gases ideales en vacío a temperatura constante, ¿sí? Entonces, vamos a mirar en qué consiste esta cuestión del coeficiente de Joule-Thomson. Entonces, como les decía, el coeficiente de Joule-Thomson es bastante aplicado a cualquier dispositivo en donde haya el estrangulamiento de un fluido, ¿sí? Entonces, recordemos que esto ocurre particularmente en válvulas, ¿no? Entonces, en válvulas, en tubos capilares, también cuando se pasa un fluido a través de un material poroso, ¿no? Como un filtro o algo así, siempre se presenta algún tipo de estrangulamiento, ¿no? Entonces, recordamos qué características se cumplen en una válvula. Entonces, si nosotros establecemos aquí una serie de puntos aquí, entonces una salida, vamos a considerar que el flujo fluye en esta dirección. Entonces el flujo entra en este sentido y sale por este sentido. ¿Qué características va a haber? ¿Qué características va a tener el fluido cuando se hace pasar a través de esa válvula? ¿Qué va a suceder con el fluido? Estamos hablando de un proceso de estrangulación, ¿no? La entalpía se conserva, isentálpicas. Sí. ¿Qué La más? presión es menor en el que sale. Sí, entonces consideramos que esto es un proceso isoentálpico, ¿no? Entonces estamos hablando que es isoentálpico. O sea, la presión a la entrada es igual a la presión a la salida. Entonces, vamos a decir que P1, vamos a decir P1 es esto de acá, es igual a P0, que sería la presión a la salida. ¿Listo? Perdón, la entalpía. Perdón. Entonces, la entalpía 1 es igual a la entalpía 0. O mejor dicho, que el delta H es igual a 0. ¿Listo? Y también, pues ya lo mencionaron, ¿no? La presión en 1 es mayor que la presión en 0. ¿Listo? Entonces, esas son las dos características que se pueden evidenciar fácilmente en un proceso de estrangulamiento en un fluido a través de una válvula o dependiendo del tipo de dispositivo que esté utilizando para producir esas caídas de presiones. ¿Listo? La pregunta que surge es la siguiente. ¿Qué sucederá con la temperatura? ¿Qué piensan ustedes que sucede con la temperatura? O digamos, tal vez de manera, ¿qué les dice su intuición que sucedería cuando yo paso un fluido a través de una válvula? ¿Qué creen que sucedería con la temperatura? Aumenta un poquito. ¿Aumenta? ¿Listo? Es una posibilidad. Igual. Se mantiene igual. Entonces, vamos a mirar qué sucede, ¿no?
ahí aparece lo que sería el coeficiente de Joule-Thomson. Ese coeficiente de Joule-Thomson nos va a decir qué sucede con la temperatura cuando se pasa un fluido a través de una válvula o un capilar o algún elemento de eso, ¿cierto? Entonces, básicamente lo que sucede es lo siguiente. Vamos a considerar que tenemos una presión de entrada X, ¿no? Entonces vamos a decir que este va a ser nuestro diagrama de temperatura contra presiones. ¿Listo? Vamos a mirar, vamos a colocar aquí temperatura como variable dependiente y aquí presión como la variable independiente. ¿Listo? Y vamos a considerar que esta válvula está completamente cerrada y que tenemos una presión en la entrada que la vamos a llamar P1. ¿Listo? Entonces aquí vamos a colocar nuestra presión P1, ¿sí? Y vamos a decir que esa presión tiene un valor por aquí. Un valor por ahí cualquiera, ¿no? A una temperatura que vamos a definir acá. ¿Listo? Esa es nuestra condición inicial, ¿vale? Aquí tenemos una temperatura T1. Como si estuviera cerrada la válvula. ¿Listo? Lo que vamos a hacer ahora es que, imaginémonos que tenemos ese experimento, ¿no? Vamos a medir valores de temperatura y de presión a la entrada y a la salida de esa válvula. Entonces, imaginémonos que la válvula la vamos a empezar a abrir de manera lentamente, ¿no? Y vamos a empezar a tomar medidas de lo que sucede con esas variables, ¿no? Entonces, en primer lugar, pues abrimos la válvula de tal manera que se presente una pequeña abertura aquí a través de este punto, ¿sí? Entonces, ¿qué va a suceder, no? Pues que hay una restricción alta al fluido, ¿no? Es decir, el fluido se va a tratar de comprimir a través de esta pequeña abertura y va a salir acá. Entonces, aquí lo que vamos a tener es una caída de presiones bastante grande, ¿no? Porque, digamos, la restricción que se está presentando es alta, ¿no? Entonces, hay una caída de presiones X, ¿no? Entonces, lo que va a suceder con la presión a la salida es que disminuye, ¿no? Entonces, siempre va a haber una caída de presiones entre el punto inicial y el punto final, ¿no? Entonces, vamos a decir aquí que hay una caída de presiones. Yo creo que queda mejor al contrario. Sí, queda mejor, queda mejor. Pensemos que inicialmente esta válvula está, es más fácil verlo de la siguiente manera. Pensemos que está abierta, ¿sí? Está completamente abierta, ¿sí? Y acá hay un fluido en movimiento, ¿listo? Y yo empiezo más bien a cerrarla, ¿no? Entonces, en la medida en que la cierro, creo un delta de presiones que es pequeño, ¿no? Entonces, ahí sí queda más fácil verlo de esa manera para ir construyendo el diagrama. Entonces, hay una caída de presiones cuando yo empiezo a cerrar esta válvula, ¿sí? Dependiendo de esta presión inicial que yo tenga, yo voy a tener un comportamiento de ese fluido. Entonces, cuando yo cierro la válvula, mi presión disminuye, ¿cierto? Entonces voy a colocar aquí una presión P0, ¿sí? ¿Sí? Y esa presión P0 me presenta una temperatura que vamos a decir que inicialmente esa temperatura aumenta, ¿sí? Vamos a decir que la temperatura llegó hasta este punto. ¿Listo? Para la primera toma de medidas, que fue cuando yo cerré un poco la válvula. ¿Listo? Entonces, nuevamente, ahora voy a cerrar la válvula desde esta presión 1 hasta una presión, bueno, la presión 1 la mantengo constante, ¿no? Esta presión 1 la voy a mantener constante y lo que va a ir cambiando es esta presión 0, ¿sí? Entonces, si yo cierro un poco más la válvula, esa presión 0 disminuye un poco más, ¿sí? ¿Cierto? Cierro un poco más la válvula, mi delta P aumenta, ¿sí? O sea, el delta P esto aumenta porque la presión, hay una mayor restricción, entonces, y esta presión la mantengo constante, ¿no? Vamos a decir que esta presión la mantengo constante y voy a ir cerrando la válvula de tal manera que la presión aquí a la salida va a empezar a disminuir, a disminuir, a disminuir,
hasta que llegue a un valor 0 cuando la válvula, bueno, a un valor mínimo cuando la válvula esté completamente cerrada, ¿sí? Entonces, aquí aparecerá un nuevo valor de presiones, P0, ¿sí? Y aparecerá un nuevo valor de temperaturas. ¿Sí? ¿Qué fue lo que se empezó a dar cuenta, o bueno, qué fue lo que resultó de este experimento? Entonces, lo que resultó de este experimento fue que, ups, perdón ahí con eso, vamos a eliminar esto acá. Entonces, lo que resultó del experimento fue que en la medida en que iban tomándose nuevos valores de temperatura, se iba creando una curva, ¿sí? Entonces, se iba creando esta curva que tiene esta forma. Entonces, llega un punto donde la temperatura asume un valor máximo, ¿sí? Y después de ese punto donde asume ese valor máximo, la temperatura empieza a disminuir. ¿Listo? Entonces llega un punto por acá, llega un punto por acá, y se crea esta curva de valores que tiene esta forma. ¿Sí? Entonces, aquí voy cerrando la válvula cada vez más, ¿no? Entonces aquí la cerré un poco, después la cerré otro poco, después la cerré otro poco, hasta que llega un valor por acá. ¿Listo? Entonces, fíjense que hay un punto donde asume un valor máximo, la temperatura, ¿sí? Cuando yo cierro la válvula, y después de ese valor máximo, la temperatura empieza a disminuir. ¿Listo? Entonces, esto que se presenta acá tiene una cierta utilidad. Entonces, porque lo que estamos viendo es que hay una variación de lo que sucede con la temperatura cuando, eh, ¿cuándo qué? Cuando se presenta un cambio de presiones en un sistema. Entonces, básicamente, lo que se crea aquí es una curva que tiene más o menos esta forma. ¿Sí? Más o menos esta forma. Bueno, ¿sí? Entonces, y de esta forma, y a esa curva se le llama esta es la línea, ¿cierto? Entonces, ¿qué característica tienen todos estos procesos? Que la entalpía se mantiene constante, ¿no? Hay un delta H constante. Entonces decimos que esta es una línea de entalpía constante. ¿Sí? Y esa línea de entalpía constante se da cuando yo evalúo lo que sucede en una válvula, cuando yo la cierro a diferentes valores, ¿no? Entonces, cada vez que yo cierro esa válvula a diferentes valores, pues se va presentando diferentes variaciones de lo que sucede la temperatura, con la temperatura, ¿no? Entonces, pero siempre se mantiene un proceso isoentálpico. Entonces, todos estos puntos que yo fui marcando acá, ¿no? Pues cada uno de estos puntos era mi punto cero, ¿no? ¿Sí? El punto cero, que es este punto cero que yo tengo aquí, que es el punto de la salida de la válvula, ¿sí? Este es el valor de entrada, ¿sí? Y todos estos son estados, los estados del fluido a la salida de la válvula. Entonces, para diferentes aberturas de la válvula, yo tengo una serie de valores diferentes de temperatura. Entonces, vamos a quitar este de acá, vamos a quitar este de acá. También los ubicamos sobre la línea. Entonces tenemos este punto aquí y tenemos un punto por acá. ¿Vale? Entonces, ¿qué fue lo que dijeron Joule y Thomson, ¿no? Entonces, lo que dijeron fue, oiga, sobre cada uno de estos puntos que tenemos aquí, podemos ir trazando unos valores dependientes, ¿no? Entonces, si sobre esta curva, que es una curva a entalpía constante, yo evalúo en cada punto un valor de una pendiente, ¿cierto?
si en cada uno de esos puntos en los que yo evalué experimentalmente la temperatura y la presión, yo evalúo sus pendientes, entonces imaginémonos que tenemos aquí, a colocar una única continua y las otras no las imaginamos, ¿no? Entonces tenemos aquí una pendiente, ¿sí? Aquí tendríamos otra pendiente, aquí tendríamos otra pendiente, aquí tendríamos otra pendiente. ¿Cuál sería esa pendiente? ¿Cómo la describiríamos? La variación de la temperatura con respecto a la presión, ¿Listo? ¿Y qué se está manteniendo constante sobre esa línea? la entalpía. Entonces, esta línea que tenemos acá, que la coloqué en rojo, es básicamente la derivada parcial de la temperatura con respecto a la presión a la entalpía constante. ¿Listo? Y esto es lo que se definió como el coeficiente de Joule-Thomson. Eso voy a colocarlo aquí muy bien. Esta pendiente se denomina como el coeficiente de Joule-Thomson. Y es definida pues, matemáticamente como la derivada parcial de la temperatura con respecto a la presión a la entalpía constante. ¿Listo? ¿Eso es mu, profe? ¿Mu? Eso es un MISI. Mu JT. Ah, ya. JTC Joule-Thomson. Ujú. Entonces, a eso fue lo que se le definió como el coeficiente de Joule-Thomson para una línea isoentálpica, ¿no? Entonces, pensemos en lo siguiente. ¿Qué pasa si yo tengo una caída de presiones en un fluido en donde el coeficiente de Joule-Thomson es negativo? ¿Qué va a suceder con la temperatura? Entonces, imaginémonos que tenemos una válvula, ¿no? En las válvulas siempre hay una caída de presiones, ¿cierto? O sea, siempre en una válvula yo voy a tener el movimiento del fluido en esta dirección. Bueno, la presión siempre va a disminuir, siempre se va a desplazar en esa dirección. Entonces, ¿qué va a suceder con el fluido cuando yo tengo un coeficiente de Joule-Thomson negativo? ¿La temperatura aumenta? La temperatura va a aumentar, ¿no? Entonces, si el coeficiente de Joule-Thomson es negativo, quiere decir que la pendiente es negativa, entonces la temperatura va a aumentar. ¿Listo? ¿Qué sucede cuando yo tengo una caída de presiones en donde el coeficiente de Joule-Thomson es positivo? Disminuye la temperatura. Disminuye la temperatura. Entonces, ¿qué piensan ustedes? ¿Cuál va a ser el coeficiente de Joule-Thomson en los refrigerantes cuando pasan a través de una válvula de expansión, cuando pasan a través de un tubo capilar? Tiene que tener, ¿qué? ¿Positivo? Un coeficiente de Joule-Thomson siempre positivo, ¿no? Entonces, esa es una característica de los fluidos refrigerantes, ¿no? Entonces, yo no puedo utilizar cualquier fluido para refrigerar o para hacer un proceso de refrigeración, ¿sí? El refrigerante tiene que cumplir con unas ciertas características que es que cuando se pasa el fluido a través de la válvula, ese fluido tenga una caída de temperaturas grande, ¿sí? Entonces, su coeficiente de Joule-Thomson es elevado. Diferente de lo que sucede en muchos casos lo que sucede con muchos otros fluidos, ¿no? En la mayoría de los casos los fluidos se calientan cuando pasan a través de un tubo, ¿sí? Eso es lo que uno pensaría, ¿no? Por fricción se produce ese calentamiento. Entonces, no es un comportamiento completamente intuitivo, ¿no? Lo que sucede a través de una válvula. Siempre que se tenga un fluido a través de una válvula hay que pensar cuáles son las características de entrada de ese fluido, ¿sí? Y cuál es el coeficiente de Joule-Thomson para esas características de entrada. ¿Por qué hablo de qué sucede con las características de entrada a la entrada del fluido en una válvula? Porque pensemos en lo siguiente. ¿Qué pasa si yo altero aquí? Supongamos que la presión es la misma, ¿no? ¿Sí? Pero ¿qué pasa si yo altero la temperatura en la entrada?
que ya no tenga, ya no tenga esa temperatura 1 aquí, sino que tenga una temperatura 1 en otro lado. O sea, una temperatura 1 mayor o una temperatura 1 menor. ¿Qué va a suceder con la entalpía si yo altero la temperatura? La entalpía cambia, ¿no? Recordemos que la entalpía es bastante dependiente de la temperatura. Entonces, si la entalpía cambia, pues lo que sucede es que se va a crear otra curva de entalpías. ¿Sí? Entonces, aquí voy a tener, esta es para una entalpía 1. Aquí puedo tener yo para una entalpía 2. ¿Sí? Yo puedo tener otra entalpía por aquí 3. O otra entalpía por aquí 4. ¿Sí? Entonces se va creando como una familia de líneas. ¿Sí? Entonces se va creando una familia de líneas de diferentes valores de entalpía cuando yo tengo una caída de presiones a través de una válvula. ¿Sí? Entonces, fijémonos que yo puedo, lo que les decía, yo puedo tener aquí una presión constante, ¿no? Pero si yo voy alterando la temperatura a la cual está este fluido, que entra con una presión constante, pues yo estoy alterando necesariamente su entalpía a la entrada, ¿sí? Porque la temperatura estaría cambiando. Si la entalpía cambia a la entrada, pues yo voy a tener ya no el movimiento a través de esta curva que tenía aquí inicialmente, sino de pronto a través de esta otra curva que tengo aquí, o a través de esta curva, o a través de una curva por encima. Entonces, se crea una familia de curvas que es lo que se está presentando aquí, ¿sí? Entonces, aquí es necesario empezar a identificar algunos factores, ¿sí? Entonces, bueno, antes de eso, vamos a colocar aquí entonces nuestra conclusión de lo que teníamos ahorita. Si el coeficiente de Joule-Thomson entonces vamos a mirar qué sucede con la temperatura cuando el coeficiente de Joule-Thomson asume diferentes valores, ¿sí? Entonces vamos a decir, ¿qué pasa si el coeficiente de Joule-Thomson es menor a 0? La ¿Sí? temperatura aumenta. La temperatura aumenta. Cuando su coeficiente de Joule-Thomson es negativo, la temperatura aumenta. ¿Qué sucede cuando es igual a 0? Temperatura constante. Y cuando es mayor que 0, temperatura Disminuye. disminuye. Profe, ¿Listo? ¿Sí? una pregunta, ¿estas condiciones del coeficiente dependen digamos, de las condiciones de la válvula o el fluido? Claro, va a depender de qué tanto, eh, por ejemplo, va a depender de qué tanto sea la caída de presiones, ¿no? Porque, por ejemplo, usted podría tener el siguiente caso. Usted puede tener una presión de entrada aquí, ¿sí? Ujú. Y vamos a decir que su presión de salida sea la presión acá, ¿sí? Entonces, Mm, en términos generales, no hubo cambio de temperaturas, ¿no? Pero a nivel infinitesimal, o sea, en este punto que yo lo quiero evaluar aquí, tiene la tendencia de aumentar, ¿sí? Pero aquí está tan próximo del punto límite que si yo creo una diferencia de una caída de presiones muy alta, pues puede empezar a disminuir, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo tengo mi presión a la entrada aquí, ¿sí? En este punto, para esas características, para este punto en particular que tengo acá, si yo produzco una caída de presiones pequeña, la tendencia es a aumentar, porque el coeficiente de Joule-Thomson en este punto es negativo, ¿sí? Ahora, si la caída de presiones que yo tengo es muy grande, pues yo puedo terminar en un punto donde el coeficiente de Joule-Thomson sea positivo y de manera global pueda tener yo una caída de temperaturas, ¿sí? listo, profe. Entonces, O sea, el digamos, coeficiente de Joule-Thomson se evalúa en un estado, para un estado en particular, ¿sí? Entonces, mm, si yo digo, listo, en este punto, la tendencia es aumentar, ¿no? Pero si yo sigo disminuyendo la presión, o sea, si mi delta P es muy grande, pues en términos globales, yo voy a tener una disminución de la temperatura. ¿Listo? listo, profe. Vale, gracias. Entonces, es posible que se presente ese caso. Bueno, entonces,
lo que vamos a hacer ahora es que vamos a empezar a definir algunos términos que tendríamos acá, ¿no? Entonces, lo que les decía, cada una de estas líneas que tenemos aquí son para diferentes valores de entalpía, ¿no? Entonces, aquí tenemos una entalpía 1, una entalpía 2, una entalpía 3, y así en adelante, ¿no? Y todos estos puntos que tenemos acá son puntos de presión y temperatura para diferentes, digamos, valores de apertura o de cierre de la válvula, ¿sí? En donde la pendiente siempre nos va a dar el valor del coeficiente de Joule-Thomson. Entonces, en este diagrama, cuando tenemos ya todas las líneas de entalpía, nosotros podemos empezar a identificar algunos conceptos importantes, ¿no? Entonces, el primer concepto de ellos son estos puntos que nosotros tenemos aquí, ¿sí? Entonces, cada uno de estos puntos, ¿cierto? Ahí nos dicen que tiene un nombre, ¿no? Entonces, bueno, aquí nos está mostrando el diagrama de fases, ¿no? El diagrama de fases, ¿sí ven que acá hay unas líneas como más oscuras? Entonces, esas líneas los que nos están mostrando son las fases que ocurrirían para esta sustancia, ¿sí? Entonces, pero nosotros vamos a mirar estas líneas de entalpía constante, ¿no? Entonces vamos a mirar, ¿para qué colocan esto? Aquí lo colocan es para mostrar que es posible que yo tenga un líquido, ¿cierto? Entonces imaginémonos que nosotros tenemos aquí un fluido que es un líquido y que ese fluido que es líquido, cuando lo paso a través de una restricción, yo puedo ese líquido volverlo un vapor. ¿Qué es lo que ocurre en la mayoría de los refrigerantes, ¿no? Ahorita miramos el ciclo de refrigeración y miramos eso ahí de manera rápida, ¿no? Pero antes de eso vamos a empezar a definir esos conceptos, ¿no? Entonces, fíjense que aquí aparecen una serie de puntos máximos, ¿no? A esos puntos máximos se le llaman estados de inversión, ¿sí? O temperaturas de inversión, ¿no? Entonces, eh, aquí tenemos, cada uno de esos puntos son puntos de inversión, que es el punto donde el coeficiente de Joule-Thomson es 0. ¿Listo? Entonces, cuando el coeficiente de Joule-Thomson es 0, estamos hablando de un estado de inversión. ¿Sí? Entonces simplemente se llama estado de inversión porque el coeficiente de Joule-Thomson en este punto asume un valor 0, ¿no? ¿Qué otra característica tiene ese estado de inversión? Este estado de inversión me da también una temperatura de inversión, ¿no? Entonces, para este valor de coeficiente de Joule-Thomson 0, yo voy a tener una temperatura que la llamamos una temperatura de inversión. ¿Listo? Es decir, siempre que tenga yo este valor máximo, yo voy a tener la temperatura de inversión, que es la temperatura máxima que puede alcanzar ese fluido cuando se pasa por una válvula, siguiendo esta línea de entalpía constante. Entonces, tenemos estos valores aquí. Bueno. Deme un segundo, por favor. Listo. Entonces, ese es el primer, digamos, los primeros conceptos que serían interesantes. Para cada línea de entalpías existe un valor máximo de temperatura, que es cuando yo tengo el coeficiente de Joule-Thomson 0. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que se va a empezar a realizar aquí? ¿Sí? Entonces, imaginémonos que nosotros tenemos una serie infinita aquí de líneas de entalpías, ¿no?
vamos a tener un montón de líneas intermediarias de entalpías. Para cada una de esas líneas intermediarias yo voy a tener un estado de inversión, ¿sí? Y yo voy a ir creando, imaginémonos que aquí tenemos un punto por acá, otro punto por acá, otro punto por acá, otro punto por acá, y así en adelante. Bueno, aquí no está tan... Ese diagrama está como feo del este para hacer. El hecho es que en la medida que yo voy creando toda esta familia de puntos, ¿no? Yo voy creando una línea también de inversión. Uy, pero aquí queda horrible. No me he dado cuenta. Bueno, entonces, lo que les digo, se va a ir creando una línea formada por esos estados de inversión para diferentes valores de entalpía, ¿sí? Y esa línea, vamos a decir que tiene esta forma, ¿sí? Entonces, fijémonos que el punto máximo para esta línea de aquí abajo está como por aquí, ¿no? Entonces, bueno, vamos a mirarnos qué punto está acá. Entonces, la cuestión es que se va creando esta línea, ¿no? A colocarla punteada mejor, se ve mejor. Vamos a colocarla así. ¿Listo? Entonces, a esta línea, que está formada por los estados de inversión para diferentes valores de entalpía, se le denomina una línea de inversión. ¿Listo? Y esa línea de inversión es importante. ¿Por qué? Porque me define, me crea una separación entre dos áreas. Esta área que tengo aquí en la parte a la izquierda de la línea de inversión y un área que queda a la derecha de la línea de inversión. ¿Por qué creen que es importante esa línea de inversión? ¿Cuál creen ustedes que es la utilidad de esa línea? Para saber cuándo el coeficiente es positivo o negativo, ¿Y eso qué me da? cuándo la temperatura aumenta o disminuye. Exactamente, ¿sí? Entonces, todo lo que esté a la izquierda de esta línea de inversión va a tener un coeficiente de Joule-Thomson positivo, ¿sí? Entonces, uno siempre que esté trabajando con un refrigerante va a buscar que ese refrigerante tenga un coeficiente de Joule-Thomson a la izquierda de esta línea de inversión, ¿sí? Porque recordemos que cuando tenemos este coeficiente de Joule-Thomson positivo, siempre va a haber una caída de la temperatura a través de la válvula. Y todo lo que esté aquí a la derecha de la línea de inversión va a tener un coeficiente de Joule-Thomson negativo. ¿Listo? Y esta línea de Joule-Thomson está formada por puntos en donde el coeficiente de Joule-Thomson es 0. Entonces, esos son algunos de los valores, ¿no? Que nosotros tendríamos. También va a existir un punto, entonces un punto importante que es este punto que tenemos aquí, ¿sí? Entonces, y es un punto importante nuevamente para todo lo que tiene que ver con refrigeración. Entonces, hay un punto, hay un valor que tendríamos acá, que se le denomina temperatura máxima de inversión, ¿sí? Este punto que tendríamos nosotros acá se le denomina temperatura máxima de inversión. ¿Sí? Y me establece justamente eso, ¿no? Me dice, oiga, si usted necesita, por ejemplo, si usted quiere utilizar un cierto fluido para utilizarlo como refrigerante, ¿sí? Su temperatura debe estar por debajo de esta temperatura máxima de inversión para que el comportamiento del fluido sea eh, un comportamiento de caída, ¿no? O mejor aún, la entalpía suya, ¿sí? Debe estar por debajo de este valor de temperatura máxima para que usted pueda realmente tener una caída de su
la temperatura del fluido cuando se pasa a través de ese sistema. Entonces, hay un ejemplo sobre esto, ¿no? Esto creo que es del libro del Sengel. Creo que describen un caso específico que es, por ejemplo, lo que ocurre con el hidrógeno, ¿sí? Entonces, por ejemplo, para el hidrógeno, ¿sí? Para el hidrógeno, esta temperatura máxima de inversión, ¿sí? Es de menos 68 Celsius, ¿sí? Entonces, usted necesitaría tener una temperatura menor que esos menos 68 Celsius para que, es decir, ahí lo que se muestra es que si usted quiere utilizar el hidrógeno para producir una caída de temperaturas del fluido, estamos hablando de que se necesita trabajar a temperaturas bastante bajas, ¿no? Normalmente uno lo que busca es que esta temperatura máxima de inversión sea una temperatura próxima a la temperatura ambiente para que pueda, digamos, aplicarse, ¿no? O sea, fijémonos que en algo. Para cualquier valor de temperatura por encima de este valor, yo siempre voy a tener un calentamiento del fluido, ¿sí? O sea, siempre que yo esté trabajando por valores de temperatura superior a este punto de temperatura máxima de inversión, independiente de cuál sea la presión que yo esté trabajando, siempre va a haber un calentamiento del fluido, ¿sí? Entonces, pensemos aquí. Si tenemos este valor de temperatura, ¿sí? Y lo tenemos sobre esta línea que tendremos aquí, una caída de presiones, independiente de cuál sea la presión que esté trabajando, me produce un aumento de la temperatura, ¿sí? Ahora, por una temperatura por debajo de este valor, es posible que yo tenga, por ejemplo, aquí una temperatura en donde haya una leve caída de temperaturas al paso de la válvula, ¿no? O sea, digamos, esa es la utilidad digamos, de esta forma gráfica de ver el coeficiente de Joule-Thomson, ¿no? Existe un valor máximo a partir del cual se puede crear una caída de temperaturas cuando hay una caída de presiones de un fluido a través de una válvula, ¿sí? Un estrangulamiento de un fluido a través de una válvula. Siempre que yo esté por encima de este valor de temperatura a la entrada, ¿no? Yo voy a tener para cualquier valor de presiones un aumento en su temperatura. ¿Listo? Entonces, esa temperatura de inversión pues me da información, ¿sí? De si es práctico utilizar un fluido como un refrigerante. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es sacar, digamos, la expresión que me define el coeficiente de Joule-Thomson en función de propiedades que son fáciles de determinar experimentalmente, ¿sí? Entonces, esa expresión la vamos a sacar de la relación de entalpías, ¿no? Recordemos por allá atrás cómo era la ecuación de variaciones de entalpía genérica. Entonces, dH es igual a ¿qué? A C sub P por dt menos ¿qué? Recordemos la ecuación. Bueno, nosotros lo colocamos más, ¿no? E invertíamos aquí los valores. Quedaría B menos la derivada, menos T por la derivada parcial. Del volumen con respecto a la temperatura, la presión constante, todo esto por una derivada de presiones, ¿no? Sí, revisemos esa ecuación allá de atrás, ¿no? ¿Por qué planteamos esta ecuación de entalpías? Porque el proceso que sufre un fluido a través de una válvula es isoentálpico. Entonces, yo sé que para cualquier proceso que yo tenga aquí, yo voy a tener que este coeficiente de aquí o este término que tengo aquí es 0. ¿Sí? Entonces, yo tendría que todo esto sería igual a 0. Y como yo sé que esto es la derivada parcial de la temperatura con respecto a la presión, a entalpía constante, aquí ya estoy asumiendo que la entalpía es constante, entonces yo puedo sacar de aquí
esta derivada, ¿no? Yo puedo sacar la derivada de t de p a entalpía constante sería igual a... Entonces, veremos que yo paso todo para el otro lado de la igualdad, ¿no? Y paso a dividir esta presión acá, entonces me quedaría lo siguiente, me quedaría 1 sobre Cp, que multiplica, aquí se invierte, ¿no? Quedaría este término positivo, este término negativo, t por la derivada parcial. T por la derivada parcial del volumen con respecto a la temperatura, presión constante, menos volumen específico. ¿Listo? Y esta expresión es la que tendríamos para determinar el coeficiente de Joule-Thomson. Si nos damos cuenta, aquí tenemos solamente propiedades que se pueden cuantificar, ¿no? Entonces, tenemos temperatura, volúmenes, temperaturas, y este calor específico, presión constante, ¿sí? Entonces, esa sería la ecuación general para el cálculo del coeficiente de Joule-Thomson. Sería esto, ¿no? Es decir, esto que tenemos acá es igual a μ. ¿Listo? ¿Alguna pregunta sobre esto, muchachos? Profe, el CP sería a la temperatura a la que se encuentra. Sí, ahí tiene que ser a la temperatura que se esté evaluando. Ajá. Listo. Sí, recordemos que esto es en un punto, ¿no? O sea, siempre el coeficiente de Joule-Thomson se evalúa cuando yo tengo el cambio infinitesimal para un estado específico, ¿no? Para un estado así. ¿Sí? Entonces, si ese estado cambia, pues necesariamente tiene que cambiar el coeficiente también. Profe, y esta parte, la parte de la deriva parcial de B sobre TS se parece como al, bueno, al coeficiente de dilatación volumétrica. Claro, usted puede empezar ahí. Digamos, esa es como una de la parte, una de la esencia de lo que sería esta parte de relaciones de ecuaciones o relaciones de propiedades termodinámicas, ¿no? Es que usted puede empezar aquí a sustituir por todas por esas propiedades que hemos evaluado previamente, ¿sí? Usted puede dejar el coeficiente de Joule-Thomson expresado, claro, en función ahí de lo que sería el coeficiente de expansión volumétrica. Yo podría colocar ahí que sería T por beta sobre B, ¿no? Perdón, T por B, T por beta por B, ¿sí? Menos volumen específico, que sería colocar ahí directamente el coeficiente de expansión volumétrica. Claro, yo puedo empezar ahí a sustituir por propiedades, ¿no? Y de hecho, pues, yo me acuerdo que los parciales, muchas veces los parciales se enfocan en esa parte matemática, ¿no? Pues hay profesores que les gusta eso, hay otros que pues no, como que se enfocan más en otra cosa, pero yo podría decirles a ustedes, por ejemplo, determinen o deduzcan la expresión de tal en función de tal y tal cosa, ¿sí? Y la idea es que usted con todas estas herramientas matemáticas que hemos desarrollado hasta ahora, usted pueda dejar expresada esa función, ¿sí? Entonces, pero entonces se vuelve demasiado como abstracto, ¿no? Sí, Pero muy sí, matemático. efectivamente usted puede hacer eso, ¿no? Usted puede hacer, sobre todo cuando usted quiere evaluar una propiedad en función de otra propiedad, ¿sí? Y eso es muy útil cuando se está haciendo investigación o cuando se está haciendo eh, algún tipo de experimento, ¿no?
en donde usted quiera evaluar una propiedad en función de otra, ¿sí? Muchas veces esa relación no es intuitiva y hay que empezar a hacer esa parte experimental, ¿no? Entonces, muchas veces deducir expresiones es importante para lo que usted quiera evaluar, ¿no? Entonces, en este caso estamos haciendo esta expresión. ¿Qué nos quedaría eso, no? A ver. Esto sería esto de acá. Aquí quedaría uno por esto. Tocaría hacer un montón de cosas. Bueno. ¿Qué sucedería en gases ideales, muchachos? Entonces, quiero que hagan ese ejercicio. ¿Listo? Se los voy a dejar para que lo hagan en la casa. ¿Sí? Evaluar. Coeficiente de Joule-Thomson para gases ideales. Nuevamente, ¿qué tienen que hacer si quieren evaluar eso para gases ideales? Usar una relación de Mayer. ¿Seguro? Mm, ¿Se acuerdan las veces pasadas que cómo era qué era lo que nosotros hacíamos si queríamos evaluar la expresión Con la en función? ecuación de estado. La ecuación Con de la estado. ecuación de estado, ¿sí? Sí. Entonces, simplemente utilizan la ecuación de estado para, digamos, deducir esta derivada parcial. Y pues, ¿cuánto sería dB de T a presión constante según la ecuación de estado? R sobre P, ¿no? Sí, sí, profe. ¿Y cuánto es R sobre P por T? El volumen. Uy, se cancela. El volumen. Entonces, siempre que estemos hablando de gases ideales, pues nosotros decimos que el coeficiente de Joule-Thomson en gases ideales es igual a 0. ¿Sí? Sí. Entonces, si ustedes se dan cuenta, esta línea que nosotros tenemos aquí, bueno, lo que pasa es que eso no es como tan fácil de ver, pero en gases ideales, básicamente, lo que nosotros tenemos es que la línea queda horizontal, ¿no? ¿Sí? En gases ideales, independiente de cuál sea la caída de presiones que yo tenga, siempre se va a tener el mismo valor de temperatura, ¿vale? Entonces, no depende de la temperatura. Es decir, no hay variaciones en la temperatura producidas por una caída de presiones, ¿listo? Algo importante sobre gases ideales. La entalpía en gases ideales depende de qué. En gases ideales, La presión. en gases ideales, la entalpía es función de quién? ¿De la presión? En gases ideales, ¿no? Ok. ¿Temperatura? En gases ideales, la entalpía es únicamente dependiente de la temperatura. ¿Listo? Y si estas líneas son de entalpía constante, entonces necesariamente la temperatura tiene que ser constante. ¿Sí? Recordemos que allá cuando vimos la parte de entalpía, resolvíamos esta ecuación, ¿no? Entonces, y habíamos visto que en el caso de gases ideales, este término se cancelaba. Y me queda únicamente que las variaciones de entalpía dependían exclusivamente de este término, en gases ideales. Cp por dt, ¿no? Que es lo que nosotros trabajamos allá en termo 1, ¿no? Variaciones de entalpía es igual a calor específico a presión constante por una variación de temperaturas. ¿Sí? Sí. Entonces,
Si yo tengo en gases ideales, yo sé que la entalpía depende exclusivamente de la temperatura. ¿Sí? Y como estas líneas que yo tengo en válvulas son de entalpía constante, pues necesariamente la temperatura tiene que ser constante, ¿sí? Porque ellas tienen esa dependencia. Entonces, por eso en gases ideales, independiente de cuál sea la caída de presiones, la línea isoentálpica va a ser una recta. Esa es la entalpía constante para gases ideales. ¿Listo? Entonces, en gases ideales, siempre la línea que yo voy a tener va a ser una línea horizontal. Y por lo tanto, independiente de cuál sea la caída de presiones, yo voy a tener siempre el mismo valor de temperatura, porque su entalpía tiene que permanecer constante. Entonces, ese sería, digamos, lo que correspondería a este tema del coeficiente de Joule-Thomson. ¿Tienen alguna duda, muchachos? Todo bien por el momento, profe. Bueno. Entonces, ese coeficiente de Joule-Thomson, pues, como les digo, es muy útil, sobre todo cuando estamos trabajando en esta región, ¿no? Para lo que la parte de refrigeración. Y esta válvula que yo representé aquí, ¿sí? De manera hipotética, una válvula cualquiera, en este caso es una válvula de compuerta, ¿no? Entonces, esta válvula yo simplemente la puedo sustituir por cualquier tipo de válvula o por cualquier tipo de dispositivo que me cree esa caída de presiones. Si estamos hablando del mundo de la refrigeración, digamos, las válvulas más reconocidas son estas que les voy a colocar aquí, que se les denominan válvulas de expansión, ¿sí? Y es un componente fundamental en los sistemas de refrigeración y aire acondicionado. Si ustedes se acuerdan, en un ciclo de refrigeración básico, entonces nosotros tenemos 4 componentes, ¿no? Tenemos, el ciclo se puede representar de la siguiente manera, ¿no? Entonces primero tenemos un compresor, ¿no? Que sería, digamos, el corazón del sistema de refrigeración, ¿sí? El que daría la fuerza motriz al fluido para que se mueva. Sería el compresor, que sería este elemento acá, ¿no? Del compresor, el fluido sale caliente, ¿no? Tiene que ir a un condensador, ¿sí? Y nosotros consideramos que este condensador, el fluido salía como un fluido saturado, ¿sí? Y a la salida, ese fluido saturado, ese líquido saturado, perdón, se hacía pasar por una válvula, ¿no? Que llamábamos válvula de expansión, que puede ser cualquiera de estas que tenemos aquí, ¿sí? Entonces, aquí es donde se produce el delta de temperaturas, que sería el de utilidad, ¿no? En los sistemas de aire acondicionado y refrigeración. Entonces, aquí yo tengo un líquido saturado. Entonces, fijémonos aquí lo que les decía, ¿no? Aquí tenemos líquido saturado. Y aquí pasa a una mezcla, ¿no? Generalmente. Entonces, lo que nosotros tenemos aquí es un cambio de fase parcial, ¿no? Entonces, por eso les decía que muchas veces yo puedo tener un líquido que se pasa a través de una restricción y esa caída de presiones hace que se vaporice. Entonces, y aquí pasaba después a el dispositivo que removía el calor de un sistema, que sería el evaporador. ¿Eso? Y volvía al compresor. Teníamos el ciclo, que sería el ciclo de refrigeración. Entonces, este elemento que tenemos aquí es el que conocemos como una válvula de expansión, o bueno, un sistema de estrangulamiento del fluido, que puede ser una válvula de expansión, que también reciben el nombre de válvulas termostáticas, ¿sí? Y tienen esta forma, ¿no? Entonces, cuando veamos la parte de aire acondicionado, lo explicaré un poco con más detalle. Pero algunos sistemas de refrigeración o algunos ciclos de refrigeración, en lugar de tener una válvula, tienen un serpentín, ¿no? Que es un tubo capilar. Recordemos que cuando se tiene una restricción
imaginémonos que este es el tubo por donde fluye el refrigerante. Si yo a ese fluido, si yo el diámetro de este sistema lo reduzco a un capilar, pues creo una caída de presiones. ¿Sí? Entonces, entre estos dos puntos, ¿sí? Hay una caída de presiones, hay un delta P. ¿Qué ocurre cuando yo utilizo un capilar para, ¿para qué? Para producir ese efecto de estrangulamiento de un fluido en un ciclo de refrigeración. ¿Sí? Entonces, imagínense que yo tengo una restricción de este diámetro a este diámetro. ¿Sí? Entonces, ahí se crea un delta P. Y la otra opción es simplemente utilizar una válvula termostática. Entonces, estas válvulas, el fluido entra por acá y sale por aquí, ¿no? Entonces, aquí las dos válvulas son semejantes, ¿no? Aquí hay un asiento, ¿no? O sea, esta es una válvula que me permite que el fluido pase a través de una abertura y salga por acá, ¿sí? Y la abertura de esta válvula o de este asiento está, digamos, limitado por acá hay un diafragma, pero como les digo, eso lo explicaré con mayor detalle cuando veamos la parte de refrigeración. Ese diafragma, entonces, este dispositivo que tenemos aquí es un bulbo que se coloca a la salida del evaporador. Se coloca aquí, ¿no? Entonces, dependiendo de las condiciones aquí a la salida del evaporador, yo voy a regular la abertura de esta válvula, ¿no? Si la temperatura aquí está muy bajita, pues esta válvula se va a cerrar para que me pase menos refrigerante, ¿sí? Y de esa manera se regula como de manera analógica el ciclo. ¿Listo? Entonces, es un control analógico este bulbo, ¿sí? Que está, como les digo, está directamente, tiene aquí como una especie de pistoncito o un vástago que me lo conecta a este dispositivo que es el asiento sí, el asiento que me permite el flujo del fluido a través de la válvula. Aquí hay un resorte con el que se regula el sistema y listo. Entonces, eso es más o menos cómo funciona la válvula de expansión, ¿no? Pero como les digo, más adelante explicaré eso un poco con más detalle. Profe, ¿puede recordar en qué parte del ciclo estaban del serpentín, pero digamos en una nevera Igual, en donde uno toca sí, la nevera igual, y siempre es entre el condensador y el evaporador. ¿Sí? Si hay lugares de la nevera donde se siente caliente, ¿no? sí, atrás. Normalmente eso es eso es a la salida del compresor, ¿sí? Ujú. Y en el condensador. Normalmente el condensador es el que se calienta bastante porque es el que tiene que disipar todo el calor hacia, Perfecto. hacia, hacia el ambiente, ¿no? Entonces recuerde que el condensador es el que le quita el calor al fluido refrigerante y lo elimina al ambiente, ¿no? Entonces ese sería el condensador. Y el evaporador es el que retira el calor de lo que yo quiera refrigerar, ¿no? Ah, ya. Entonces, el ambiente que yo quiera refrigerar se enfría por el efecto del evaporador, ¿sí? Y en el condensador es en donde se disipa ese calor eh, eh, producido por la condensación del fluido, ¿listo? Ujú. Listo, profe. Bueno, entonces, ¿cómo se ven estas válvulas en sistemas de refrigeración? Entonces, aquí, este es un chiller. También esto lo miraremos con un poco más de detalle cuando veamos la parte de refrigeración. Yo normalmente la parte de refrigeración la paso bastante rápido porque normalmente casi no hay tiempo para ver todo el detalle, pero explicaré un poco más cómo funciona cada componente. Y eso. Entonces, es un chiller, ¿no? Entonces, los chillers se utilizan siempre para producir enfriamiento de algún fluido o de algún proceso, ¿sí? Y el chiller tiene básicamente dos formas, cuando son enfriados por agua o enfriados por aire, ¿no? Entonces, este que vemos acá tiene el aspecto de ser enfriado por aire, ¿no? Entonces, aquí hay una serie de serpentines, ¿no? Entonces, es decir, aquí en cada uno de estos como paneles que vemos acá,
hay una serie de serpentines, hay una serie de tubos, ¿sí? Y serían los condensadores, ¿no? Entonces, cada una de estas unidades que vemos acá son los compresores, ¿sí? Cada uno de estos es un compresor, ¿sí? Y estos compresores pues aumentan la presión del fluido y lo vuelven un gas sobrecalentado, ¿no? Entonces ese vapor sobrecalentado tiene que pasar por los condensadores para que estos ventiladores que tenemos aquí, entonces en cada una de estas torrecitas hay un ventilador, ¿sí? Y cada uno de esos ventiladores pues forza a que el aire ambiente pase a través de estos paneles, ¿sí? Y cuando el aire ambiente pasa por esos paneles, pues le roba el calor que tienen el fluido a través de estos serpentines y aquí saldría un aire caliente, ¿no? Un aire caliente y aquí en el serpentín se produciría la condensación del refrigerante. ¿Listo? Que posteriormente irá a pasar a las válvulas de expansión que aquí no las vemos, ¿sí? Entonces, ese es un tipo de chiller que entonces es un chiller enfriado por aire. ¿Eso qué quiere decir? Que el calor de condensación se extrae utilizando aire del ambiente. ¿Listo? Por eso se le denomina enfriado por aire. Existen otros tipos de chiller que son estos de acá, ¿sí? Entonces es más compacto, ¿no? Pero este tipo de chiller requiere una torre de enfriamiento, que lo miraremos también más adelante. A este chiller se le denomina un chiller enfriado por agua. Profe, qué pena. ¿Sí? Normalmente, ¿qué se enfría con él? En los chillers se utilizan para muchísimas aplicaciones. Usted puede tener un chiller para un sistema de aire acondicionado, por ejemplo, ¿sí? Cuando usted tiene, por ejemplo, el aire acondicionado de un hospital, que es, digamos, un requerimiento bastante grande, ¿no? De energía, ¿no? O sea, un hospital es muy grande, tiene diferentes cuartos, ¿sí? Entonces, normalmente ahí se colocan chillers porque se requieren muchísimo fluido refrigerante o flujos de aire bastante grandes para el volumen, ¿sí? Del lugar que se quiera refrigerar. Entonces, normalmente ahí no se coloca una unidad de aire acondicionado como las que uno ve en cualquier, a nivel doméstico, ¿no? En una oficina que simplemente uno lo coloca en la pared, sino que se utilizan unidades centrales eh, que puede ser un chiller, ¿no? Ahora usted puede utilizar un chiller también para un proceso, ¿no? Entonces imagínese que usted tiene un proceso y en ese proceso usted necesita pasar por ejemplo, si usted necesita pasar aire para enfriar algo que necesite temperaturas por debajo de cero, ¿sí? Entonces usted lo que hace es que utiliza un chiller, ¿sí? Una unidad de refrigeración. Básicamente un chiller es una unidad de refrigeración, pero mucho más grande, ¿no? Que lo que sería una unidad de aire acondicionado convencional. Entonces, como vemos aquí, estamos hablando de 4 compresores en paralelo, ¿sí? Entonces estamos hablando de bastante flujo de aire, de refrigerante, ¿sí? Y tenemos 4 unidades de condensación. Entonces, normalmente esto quiere decir que de pronto es un sistema bastante grande, unos requerimientos bastante grandes de energía o de energía que se quiere retirar de un sistema, ¿sí? Y chiller, pues siempre estamos hablando de un dispositivo que busca eliminar calor de un proceso, ¿sí? Ese proceso puede ser, como le digo, ya sea un proceso industrial, por ejemplo, por ejemplo, en las plantas de beneficio, ¿sí? Bueno, más bien las plantas de procesamiento, más bien, porque las plantas de beneficio no tanto, pero por ejemplo, en McPollo, yo hice mi pasantía allá y allá había unos chiles, ¿sí? Porque en la planta donde se producen todos los cárnicos, ¿no? Donde se produce el jamón y donde se produce el pollo y todo eso, ellos necesitan mantener eso
en cuartos fríos, ¿no? Para que el pollo no se vaya a dañar, ¿no? Ellos siempre tienen que mantener eso en un ambiente frío. Entonces, normalmente se necesitan una demanda de energía, o sea, se necesita una demanda de aire frío bastante grande, y esa demanda de aire frío bastante grande necesariamente necesita un chiller para, para que se pueda garantizar esas demandas de flujo. Entonces, pero aplicaciones hay muchísimas de chillers. Nuevamente, cuando veamos refrigeración, colocaré algunas aplicaciones, sí, algunas de las aplicaciones, digamos, más tradicionales. Bueno, entonces, como les decía, el otro tipo de chiller es el enfriado por agua. Entonces, ese chiller enfriado por agua consta nuevamente de un compresor. Entonces, aquí tenemos un compresor. Fijémonos que es un poco diferente al compresor que tenemos acá, o la configuración es bastante diferente. Y aquí es fácil de identificar que es enfriado por agua porque normalmente tenemos una unidad de condensación que sería esta aquí, ¿no? Entonces, fijémonos aquí. Del compresor sale el fluido, ¿cierto? Hacia la unidad de condensación, que es este tubo que tenemos aquí, ¿sí? Y aquí básicamente lo que tenemos es un intercambiador de calor. Entonces, por aquí entra el agua fría, ¿no? Y esa agua fría elimina la energía, ¿cierto? Hay una transferencia aquí de calor del refrigerante, que es el que sale por acá y entra acá, ¿sí? ¿Sí? Entonces hay una transferencia de calor del refrigerante a esta agua que va a entrar acá para retirar ese calor y producir la condensación del refrigerante, ¿sí? Este es el condensador, ¿sí? Y ese condensador tiene, su función es esa, ¿no? Eliminar el calor del refrigerante mediante un flujo de agua que se hace pasar por acá. Entonces, lo que les decía, esta agua se va a calentar, entonces aquí va a haber un delta de temperaturas, y necesariamente esta agua posteriormente necesitará ser tratada mediante una torre de enfriamiento. Entonces, la torre de enfriamiento es la que me va a permitir que esta agua yo la pueda recircular y volver a introducir aquí en un ciclo. ¿Listo? Pero eso lo miraremos también más adelante. De esta imagen lo que les quería mostrar es lo siguiente, ¿sí? Entonces, el ciclo es compresor, condensador. Después del condensador, ¿qué sigue? En el ciclo de refrigeración. ¿La válvula? La válvula de expansión. ¿La ven por ahí? El tubo ese de cobre que está a la derecha, creo. Entonces, aquí sale el refrigerante ya como líquido saturado, ¿sí? Y va a venir por acá a la válvula de expansión. ¿Listo? Entonces, aquí tendríamos nuestra válvula de expansión, ¿sí? Entonces, entra por acá el fluido y sale por aquí por este tubo que se ve que está aislado térmicamente. ¿Por qué está aislado térmicamente? Porque esta es la energía que yo quiero aprovechar para producir, sí, para suministrársela a un sistema, ¿no? Que yo quiera enfriar. Este condensador, este que tenemos aquí, que se ve negro, es el evaporador. Y es negro porque está aislado térmicamente, ¿no? Y está aislado térmicamente para que no vaya a haber pérdidas de calor hacia el ambiente. Si nosotros miráramos, si tuviéramos una vista posterior aquí de todo este sistema del chiller, pues al otro lado de este evaporador, ¿cierto? O sea, en el otro extremo del evaporador, es decir, supongamos que aquí hay el evaporador sigue hasta acá. Aquí en el otro extremo vamos a tener también dos entradas, ¿sí? Una entrada del fluido que quiera refrigerar, que puede ser aire o puede ser un fluido líquido, ¿sí? Lo que sea, ¿sí? Y una salida de ese líquido. Entonces el líquido o el aire entrará a una temperatura y saldrá frío, ¿sí? Y saldrá frío por el intercambio de calor que haga aquí con el evaporador. ¿Listo? Entonces, ese sería un evaporador, un chiller, pero en este caso enfriado por agua. ¿Por qué enfriado por agua? Porque la condensación del refrigerante se da con un fluido que es, en este caso, agua. Aquí, el enfriamiento o la condensación del fluido refrigerante se da por intercambio de calor con el
aire. Por eso es enfriado por aire y enfriado por agua. Entonces, ya ustedes pueden salir y si llegan a algún tipo de industria, ustedes pueden identificar un chiller y decir, este es enfriado por agua, este es enfriado por aire, únicamente por ver la configuración del sistema. Si nos damos cuenta, son configuraciones bastante diferentes. ¿Listo? Bueno, yo creo que vamos a dejar ahí por hoy. Para la próxima clase vamos a empezar a mirar cómo se determinan las variaciones de entalpía, energía interna y entropía en gases reales, ¿sí? Y con eso concluiríamos lo que sería la primera unidad del curso, ¿vale? Entonces vamos a cerrar con esta parte, que es la parte de gases reales, y entraremos a la segunda parte del curso, que sería mezcla de gases. ¿Listo? Pues aquí estamos evaluando únicamente qué sucede con las propiedades para un gas, y posteriormente miraremos qué sucede cuando estamos evaluando un sistema constituido por múltiples gases. ¿Listo? Yo creo que hasta luego. Entonces, con eso concluimos la clase de hoy y nos vemos entonces el jueves. Profe, una pregunta. ¿Sí? ¿Usted graba estas clases y las sube a dónde? Sí, ahí están en el Moodle. ¿Listo? Entonces, si no las han visto, pues ahí están en el Moodle para que las puedan asistir. ¿Listo, muchachos? Listo, profe. Muchas gracias. Entonces, quedamos así. Profe, una pregunta. ¿Sí? De pronto usted nos envía el PDF de todo lo que usted copia Sí, acá. también, ahí yo lo coloqué en el Moodle también. Entonces, cuando usted entra ahí donde dice video aulas, antes de que aparezcan, o sea, en la parte de arriba de las clases, ahí dice presentación PDF. ¿Listo? Entonces ahí, si usted le da clic en ahí Listo, donde profe, dice gracias. presentación PDF, ahí le abre el PDF de lo que vamos a ir viendo. ¿Listo? Yo ese PDF lo voy a ir actualizando en la medida en que vayan pasando las clases. Entonces, estén pendientes. Yo creo que la actualización del PDF la hago semanalmente. ¿Listo? Entonces, cada semana actualizo el PDF para que, como martes y jueves están tan cerca, entonces, más bien yo actualizo el PDF el jueves en la tarde, para no tener que crear un PDF el martes y otro PDF el jueves. ¿Listo? Claro. Entonces, yo actualizaré, la clase sí la subo hoy mismo, ¿listo? Pero el PDF lo actualizaré semanalmente. ¿Listo? Listo, profe. Muchas gracias. Bueno, muchachos, entonces quedamos así. Nos vemos entonces. Buen día, profe. Te veo. Listo, igualmente. Chao, pues. Hasta luego, bro. Chao, pues. Profe, gracias. Chao.